Vamos a poner todo nuestro sentido en este tiempo de poder escuchar palabra del Señor. Hoy es el primer domingo de noviembre. ¿Cómo avanza a pasos agigantados fin de año? Rápidamente. Aunque no nos quiera dejar el invierno, agrada a mi corazón el poderles ver a cada uno de ustedes aquí en este lugar esta mañana. Sin duda es parte del propósito de Dios, no solamente como cuerpo de iglesia, sino como individuos, como cada uno de ustedes. Si estamos acá, cada uno de nosotros por algo es, ¿cierto? Dios ha preparado este día. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Hoy día vamos a través de la Escritura y a través de lo que Dios vaya poniendo en mis labios para poder compartir con ustedes como iglesia, vamos a profundizar en un tema que para muchos no es muy entendible, y son las circunstancias, son el objetivo, el propósito de parte de Dios para con cada uno de nosotros como personas individuales, aunque pertenezcamos a un cuerpo del cual todos somos miembros, ¿cierto?, de esta congregación, y no solamente de esta congregación, del cuerpo de Cristo que se mueve a nivel mundial. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Él para cumplir su propósito en nosotros. Y yo quiero compartir esta mañana, el título del mensaje es "Lo entenderás después". Hay cosas que hoy día no las entendemos. Sencillamente es así. Situaciones por las cuales estamos pasando, situaciones por las cuales nos hemos confrontado, el que por qué estamos acá. Hasta uno como pastor se pregunta: Señor, ¿pusiste bien tus ojos en mí? Porque hay cosas que no logro comprender todavía, no logro entender. Pero mi perseverancia en el reino va a lograr ese propósito de Dios, que yo pueda comprender el porqué. Amén. Amén. Y me voy a basar en lo que dice el capítulo 8 de Romanos, que leía cuando saludaba a la iglesia en la mañana, donde lleva por subtítulo "Más que vencedores", y dice de esta manera la palabra del Señor. La iglesia dice amén. 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 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado, usted ha sido llamada. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ahí hay una pregunta de alguien que no entiende, que todavía no lo logra comprender. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Jehová Dios, el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si las demás cosas son pequeñeces comparada con la entrega de su Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿Alguien está pasando tribulación hoy día? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las que podríamos estar pasando, hermanos queridos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy día nosotros, como cada primer domingo, nos reunimos con una expectativa maravillosa, que es sentarnos a la mesa del Señor, escuchar sus consejos, sus recomendaciones, verlo en una actitud, aun siendo Dios grande y maravilloso en su condición humana, cómo refleja su amor para con nosotros al compartirnos el pan y el vino. Y no solamente refleja ese amor al compartir el pan y el vino, sino que demuestra humildad por los sucesos que acontecen en ese entonces y que lo recordaremos hoy día a través de la Escritura. El texto base de este mensaje está en Juan 13:7, donde ante el asombro de Pedro por algo que Jesús iba a realizar, Jesús le dice: ¿sabes qué? Tú no lo vas a entender todavía, pero llegará el momento en que lo entenderás, lo que yo estoy haciendo. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que el Señor está haciendo contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, probablemente, y lo aseguro, hoy no lo logramos entender. Porque hemos hecho todo lo que estaba humanamente a nuestro alcance para lograr el propósito en el cual nos hemos propuesto. Pero llegará el momento en que vamos a comprender cuál es el propósito de Dios y vamos a decir: por algo fue. Porque eso podría haber sido mejor, habría sido bueno, pero Dios tiene algo mejor. Y si eso podría haber sido lo mejor, Dios tiene algo de excelencia. Porque lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿cierto? Y lo mejor es enemigo de lo excelente. Y Dios es un Dios de excelencia, ¿o no? Dios es un Dios de excelencia. Hoy día vamos a cenar, vamos a recordar esta muerte maravillosa. Ninguna muerte es maravillosa. Todos nos dolemos, ¿cierto? Pero esta muerte, en la figura de Cristo, en la persona de nuestro Señor, es gloriosa porque nos permite a nosotros resucitar en Cristo, ser nuevas criaturas. Y vamos a comprender con este mensaje cuál es ese propósito. Entonces es necesario ilustrar ahí en nuestra mente, situarnos en aquel entonces donde el Señor está sentado. Obviamente en ese tiempo no habían sillas, en el suelo, con sus pies hacia un costado, sirviendo la cena, compartiendo el pan, compartiendo el vino, conversando con sus discípulos, pegándole probablemente una miradita a Judas, como queriendo decir: yo sé lo que vas a hacer, muchacho. Mirando
a su discípulo amado, cómo se recostaba en su hombro, mirando a Pedro probablemente, como al igual que muchos de ustedes está como a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué va a decir? Porque Pedro, ese era su carácter, esa era su forma. Y otros indiferentes, que la Escritura no lo dice, pero estaban todos los demás discípulos, y cada uno con su comportamiento, con su carácter diferente al otro. Y ahí estaba él, antes de ser crucificado, cenando con sus discípulos, estaba ahí. Y ahí pasa algo que humanamente no lo logramos dimensionar, y ellos no lo logran comprender. ¿Cómo este Jesús, siendo Dios, siendo proclamado el Hijo de Dios, se levanta, se ciñe una toalla, se pone un delantal, agarra un librillo, un lavatorio, pone agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos? A cada uno de ellos. Que sabemos que eso era una tradición, era una costumbre de aquel entonces, que estaba reservada para los esclavos de un hogar, de una casa. Cuando llegaba un visitante, lo primero que se hacía era recibirlo, pero el esclavo venía y lavaba los pies. Recuerden que en ese entonces no había carreteras, eran caminos polvorientos, no había de estas zapatillas outdoor o lo que sea, no, las típicas sandalias. Por lo tanto, imagínense en este caminar, y ellos venían de un largo periplo de andar por muchos lugares con sus pies cochinos, y Jesús toma el agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Por eso digo que es imposible, humanamente pensando, poder comprender que Jesús, el mismo que compartió la cena, está tomando esta actitud tan humilde. Este hombre que les habló del sacrificio al cual iba a ir prontamente, pero con esa actitud le estaba comunicando sin palabras que estaba para servir. Que Él no vino para que lo sirvieran a Él, sino que Él vino para dar su vida para muchos y servir a los demás. Amén. Y mientras Él lo hacía, Pedro tiene una reacción, porque Pedro ve, intuye que va a venir a lavarle los pies a él también. Y reacciona Pedro, como siempre tuvo esas reacciones. Y le dice, a ver, ¿qué vas a hacer conmigo? Te voy a lavar los pies. Yo no permitiré que me laven los pies. Porque él reconocía la autoridad de Jesús. Él sabía quién era Jesús ya. Pero él lo queda mirando y le dice fijamente, lo que no entiendes lo entenderás después. Lo que no entiendes lo entenderás después. Vamos a ver la escena completa ahí en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 13. Busqué una traducción diferente a la Reina Valera para poder entender algunos otros términos que son más fáciles. La Nueva Traducción Viviente en el capítulo 13, verso 6 dice, refiriéndose a Jesús, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Y no lo estaba diciendo que era como un orgullo para él, que él le venga a lavarle los pies. No, no era así. Jesús le contesta, ahora no entiendes lo que yo hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro. No, bajo ningún término, jamás me lavarán los pies. ¿Qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no vas a pertenecerme. No tendrás parte conmigo en el reino. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos.
pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Yo hago la misma pregunta esta mañana. ¿Entendemos lo que Jesús en este acto trató de hacerles entender y que nosotros hoy día también pudiéramos comprender? Él conversaba del sacrificio. Él les habló de esta ordenanza de tomar la cena cada vez que fuese posible. No dio fechas ni cantidades, sino que cada vez que puedan hacerlo, háganlo, porque con esto van a recordar el sacrificio que voy a tener en la cruz a causa de ustedes. Y recordarán también que mis carnes fueron hechas trizas, despedazadas por el látigo, y mi sangre fue derramada a causa de cada uno de ustedes, con el propósito de llevarme tu pecado en la cruz. Amén. Amén. Eso explicaba el Señor. Pero tras esa explicación, tras esa motivación que tenía el Señor de dar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, había mensajes más profundos, esos mensajes entre líneas que no todos capturan. Hay otros mensajes ahí. Porque sin duda les estaba dando la gran comisión de extender el reino de los cielos, de predicar el evangelio a todas las criaturas, de extender esta misión de llevar la palabra. Pero ahí estaba el Señor. Esas mismas manos que luego iban a ser traspasadas por los clavos, se estaban agachando para tomar tus pies y lavar tus pies, porque quería demostrar algo que pudieras entender, que no solamente iba a dar su vida por ti, sino que había un amor tremendo y profundo por tu persona, y que por eso estaba realizando aquello. Había que llevar el mensaje de salvación, sin duda, que se amasen entre todos, pero que también se perdonasen los unos a los otros. Y ese mensaje es para nosotros hoy día. Tenemos, hermanos queridos, que servir a los demás, amarnos entre nosotros y perdonarnos cualquiera sea la ofensa que hayas cometido contra mí o que yo haya cometido contra ti. Debe de haber perdón. Eso es lo que el Señor Jesús estaba demostrando en este acto de humildad, de lavar los pies. Regularmente nos encontramos con situaciones donde no comprendemos lo que está aconteciendo en el momento. Y así como Pedro, vamos a Cristo para que nos explique por qué sucedió esto, por qué me pasó esto. Y el Señor le dijo a Pedro: hoy no lo vas a entender, pero llegará el momento en que lograrás entender por qué. Ahí los discípulos estaban discutiendo de las grandezas, quién iba a ser el mayor en el reino, quién iba a estar con él y todo aquello. Pero Jesús le estaba dando una demostración de su grandeza en su humildad. Porque ahí hay una enseñanza. A través de la humildad, él toma el lavatorio, lleva puesto el delantal. Y en esto vamos a buscar y vamos a entender algunos principios. Yo al menos aquí quiero esta mañana exhortar 3 principios fundamentales que me demuestra la humildad del Señor, que también debe estar en nosotros, en nuestras vidas. Porque ejemplo nos dejó Él para seguir. Amén. Primero, el primer y gran legado es el amor. Sin duda sabemos que Dios es amor. Veamos lo que Jesús nos enseña en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28, donde nos habla de amar a aquel que nos hace
daño, donde nos habla que hay que amar a aquel que no piensa igual que nosotros, a aquel que no razona como nosotros, nuestro prójimo, porque es fácil amar al que está a tu lado, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, ¿o no? Eso es fácil. Entonces Jesús nos enseña a amar a Dios, pero también a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, a quien piensa contrario a nosotros. Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que él les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29 dice que Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso también es lo que nosotros tenemos que entender. Cualquier otro acto que nosotros realicemos no es comparable al amor que podamos entregar a alguien que a veces ni siquiera conocemos, al necesitado, al menesteroso, e incluso a aquel, como digo, que nos hace también la vida difícil. Para los que estudian la Escritura, en ese oye Israel, vemos en esta cita que Jesús retorna al centro de la Torá, al centro de la Torá judía. Ahí cita la Escritura, oye Israel, escucha Israel, que es una de las principales plegarias de la religión judía. Oye Israel, iglesia, amarás al Señor con todo tu ser. Amén. Eso es lo que está diciendo. Amén. Amarás al Señor con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, amarás al Señor con todo tu ser. Y la palabra que Dios, el Señor, usa aquí para amor es la palabra ágape. Existen diferentes tipos de amores. El amor filios, que es el amor entre amigos, que es entre hermanos también, ¿por qué no, cierto? Está el amor eros, que es ese amor más carnal, más erótico, de ahí viene la palabra. Y está el amor ágape, que está basado en la acción más que en el dicho, porque es re fácil decir, te amo hermano, y cada cual, ahí es complejo eso. Ese es el amor ágape que Dios desea que tú, que yo, que todos nosotros tengamos y que lo demostremos con hechos. Es el amor que está basado en la acción más que en el sentimiento. Es el amor expresado en el prójimo, en acción. Pucha, qué pena que aquí y allá, pero bueno, voy a estar orando por ti, hermano, un golpecito en la espalda y eso es todo lo que le diste. Más encima ni siquiera te acordaste de orar por él. Después cuando lo vuelves a encontrar, ¿y cómo te fue? ¿No será que no le fue tan bien porque tú no oraste por él? No sé. ¿Puede ser, cierto? Claro, puede ser. Entonces, Jesús en esto quiere dejar muy claro que lo más importante en nuestra vida es amar.
incondicionalmente. ¿Por qué nos amó incondicionalmente? Si aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso que la Escritura dice que ninguna condenación hay para nosotros. Amén. No hay condenación para nosotros, porque Cristo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También murió por ti. ¿También? Por ti también, Eli. Rodriguito, también murió por ti. ¿Sabías o no? Y si no lo saben, también murió por mí. Amén. Qué rico es poder saber que el Señor dio su vida por mí, para sacarme de ahí y ponerme sobre la peña que es sobre Cristo. Primera de Juan 4:20 lo expresa el apóstol Juan, que lo más importante es el amor. Pero no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Mejor, mute. No podemos decir eso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sabe usted que los mentirosos están también dentro del listado de los que se van a ir al fuego eterno? Junto a los adúlteros, junto a los afeminados. ¿Sí? Está en la misma lista los mentirosos. Le vuelvo a leer. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremenda pregunta. Y nosotros tenemos este mandamiento, o sea, no es una opción, es un mandamiento, aparte de los que están en Éxodo. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con esto el Señor Jesús nos enseña que nuestro prójimo no es solamente el que nos hace bien, el que nos cae simpático, el que nos hace favores, el que nos tiende la mano. No, hay otros también que necesitan ser amados por nosotros. No solamente el que nos agrada, sino también nuestro enemigo. Mateo 5:43 nos habla de algo que es tradición, pero en Cristo muere la tradición, muere la religiosidad. ¿Por qué? Porque nos hace ser nuevas criaturas, y una nueva criatura no puede pensar con la mente antigua, tiene que pensar como Cristo piensa. ¿O no, hermana Margot? Amén, ¿cierto? ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste? Yo sé que lo escucharon. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa podéis tener? Si entre comillas estás obligado a amarlos, porque ellos también te aman, ¿o no? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, en otras palabras, debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre las circunstancias. Y ese amor tiene que ser reflejado hacia afuera como un espejo. El amor de Dios, si lo amamos de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, debe de reflejarse hacia el que está próximo a nosotros, que es nuestro prójimo.
sea de la iglesia, sea de la familia o no. Tenemos que amarle. Ese es el primer principio, hermanos. Y el segundo principio que podemos rescatar de esta lección que el Señor nos habla es la humildad, el servicio. No estamos para que nos sirvan. No hemos venido para acá para que el Señor sea nuestro empleado y lo estemos llamando cada vez que tenemos una necesidad, cada vez que nos pasa algo. Ya, Señor, ahora sí. Luego que se soluciona el problema o creemos que se soluciona, lo guardamos, lo despedimos y lo guardamos. No, no es así. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Jesús, sino para servir. Y no solamente para servir, dice el texto que vino para dar su vida en rescate de muchos. Aquí podríamos entrar en otro mensaje, que no es por todos, es por muchos. Y el mucho no es igual a todos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo de tu vida, hermano, de haber conocido a Cristo? Que Cristo te haya rescatado, que te haya elegido, que te haya justificado, que te haya santificado, que te haya preparado. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Es servir. Simplemente es servir. Heme aquí, envíame a mí. Es decir, poner nuestro amor y nuestro conocimiento de la palabra también para aquellos que no son conocedores de la Escritura, al servicio de los demás. Ejemplo tenemos del Señor. El Señor se dedicó a servir, sanó a los enfermos, oró por los necesitados, alimentó a los hambrientos por miles. Fue allá donde la suegra de Pedro estaba enferma, por la palabra sanó con un toque. O sea, él estaba para entregar su vida en servicio, consciente e inconscientemente. Entonces nosotros estamos llamados a servir, hermanos. Él dio una vida entera, fue para servir a los demás desinteresadamente. A veces uno sirve con cierto interés, porque si yo lo hago, bueno, voy a tener yo también que después pedir una retribución. Así no debe ser el servicio nuestro, hermanos. Desinteresadamente lo hago, porque lo hago para el Señor, porque la misma palabra dice que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, sea para la gloria del Señor. Amén. Entonces Cristo nos dejó un estilo de vida que debemos de imitar. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y hacéis bien. Soy maestro, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros. Humildad, servicio. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Probablemente uno dice, bueno, el Señor acá, sí, está, por lo tanto, bien, hola hermano, ¿cómo te va? Un abrazo. Y el resto de la semana el Señor no está allá, no, si está también. Entonces nuestro comportamiento, nuestro accionar tiene que ser de la misma manera como somos acá en esta congregación, en este lugar, en este templo, en esta iglesia, como lo quiera llamar. Nuestro proceder debe de ser de la misma forma. Entonces eso me quiere decir a mí que cada persona que reciba al Señor como Salvador de su vida tiene que ponerse al servicio de los demás. Tiene que ponerse obligadamente, porque el Señor así lo está diciendo, al servicio de los demás. De diferentes formas. Porque uno dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, el Señor sabe cuál es tu lugar y a veces uno también sabe cuál es el lugar, pero ahí está
como que quiere, como que no quiere, como que parece que el otro primero, después lo sigo yo. Pero Jesús nos enseñó, hermanos, la grandeza del servicio. Él le dijo: el que quiera ser grande tiene que ponerse a servirse a los demás. Porque el que es grande no es el que tiene más conocimiento. No es el que tiene más conocimiento, el que tiene más dinero, aquel que tiene más edad, aquel que tiene más experiencia. Eso no te hace ser grande en el reino de los cielos, sino el que sirve a los demás. Eso te hace ser grande. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Probablemente yo como pastor voy a tener más responsabilidad que entregarle al Señor, porque al que le es más dado, mayor le es requerido, ¿cierto? Pero aquí somos todos hijos de Dios. En estatura física, tú puedes ser más alto que yo, y yo más alto que él. Pero ante el Señor somos todos iguales. ¿Sí? Somos todos iguales. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, ¿quieres ser el primero acá? Comienza sirviendo. Sirve. Y el tercer y último legado que entrega el Señor, y que lo tomamos de esta enseñanza del lavamiento de los pies, y Él mismo lo expresa, es el perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? A veces estamos igual que los religiosos de aquel entonces, que me la hace, me la paga. Yo he escuchado por ahí decir también: ya llegarás a mi juzgado. Ya va a llegar. Y no debe ser así. No debe ser así. Entonces, el tercer legado importante que nos entrega este hecho del Señor en la cruz es el perdón. Él nos perdonó todo, hermano. Él nos perdonó todo. Veamos qué es lo que nos dice Marcos. Tenemos que decidir perdonar a quienes nos ofenden. Cuando estéis orando, aprovecha la oración. Yo a veces les digo a ustedes: aprovechen la oración que hacemos acá, o las oraciones, y pongámonos a cuentas con el Señor. Antes de tomar la cena también oramos. Aprovechen ese momento de traer a memoria y decir: Señor, perdóname. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces también es un legado importante, es un principio importante el perdonar. El perdón es uno de los temas centrales del Señor en las Escrituras. Siempre perdonando, siempre. En todos los hechos, en todos los acontecimientos. Y Él no nos vino a enseñar el perdón, Él perdonó. Él perdonó. Lucas 5:20 dice que al ver Él, el Señor, la fe de ellos, ¿a qué se estará refiriendo? Los que bajaron, ¿cierto?, a su amigo en una casa, en ese forado. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Lo primero, no le dijo: oye, wow, tus amigos vaya que te quieren. ¿Y tú qué hiciste? ¿Necesitas perdón de pecado? No. ¿No eres sano? Él le dijo: primero, eres perdonado.
Y eso es lo que el Señor con cada uno de nosotros ha hecho, hermanos. Si ninguno de nosotros es merecedor de nada más que de su perdón. Lucas 7:48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A esa mujer que fue encontrada en pleno acto, ¿cierto? Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Tus pecados te son perdonados. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, y aquí está el mejor ejemplo de perdón, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue el mejor acto de perdón que podría haber demostrado el Señor, aún ahí en plena cruz. No maldijo, no condenó, sino que perdonó. Y le pidió al Padre que también los perdonara. Perdónalos, Señor. Ellos no saben lo que hacen. Probablemente más tarde el centurión que le atravesó la espada, la lanza en un costado, iba a comprender el sacrificio de Cristo. Y muchos de los que estaban ahí presentes, algunos tristes, otros riéndose, más tarde iban a comprender por qué ese hombre llamado el Cristo padeció en la cruz y fue muerto crucificándolo en ella. Hay cosas que en el momento no vas a comprender, pero el tiempo te va a decir las cosas, y el tiempo le pertenece al Señor. Es en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Bueno, en aquel entonces se decía ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, el castigo tiene que ser exactamente acorde a la falta por la cual tú has fallado. Pero Cristo dijo de otra manera, Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La mejilla derecha fue golpeada por la otra mejilla. ¿Lo hacemos? El Señor nos enseña, queridos, a ir contra nuestra propia naturaleza. Contra nuestra propia naturaleza. Porque lo natural es devolver golpe por golpe, ¿o no? Eso es lo natural. El perdonar es ir contra nuestra naturaleza. Yo perdono pero no olvido. También he escuchado eso. Y lo escuché de una persona muy amada por mí. Mi madre siempre me decía, Marco, tienes que entender, yo he perdonado, pero no olvido. Y cada vez que decía eso, su rostro se desfiguraba porque había raíces de amargura. Y después fui entendiendo yo que puede que tú no olvides, pero si has perdonado verdaderamente, tu corazón está sano. No vas a recordar con rencor, no vas a recordar con amargura, porque ha habido un perdón genuino, verdadero. Amén. Amén. Termino diciendo lo que dice Romanos 12:21. Y esto nos enseña a perdonar, como dice la Escritura, vencer con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, en conclusión, pónganme atención porque es lo último que digo, no se esfuercen en entender lo que está pasando ahora. Síguelo depositando en las manos del Señor, porque sin duda, si lo dejas en las manos del Señor, lo vas a entender después. Amén. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Yo sé que hay cosas en tu vida, querido, así como lo hay también en la mía,
donde esta palabra me está incitando a seguir amando, seguir sirviendo, seguir perdonando, para luego ver los resultados. Y hay algo que en realidad no logro entender. Hagamos el ejercicio esta mañana. ¿Hay algo que no logras entender todavía? Tráelo a tu mente y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo para que lo puedas entender. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: yo no lo entiendo, Señor, humanamente no lo logro comprender. ¿Por qué? Pero quiero que tú te reveles a mí, Padre, y yo pueda comprender el por qué. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias te damos porque a través de tu palabra nos has hablado que tenemos que amar por sobre todas las cosas. Amarte a ti primeramente, con todo nuestro ser, pero también amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Nos has hablado de ser humilde, Señor, de poder ponernos al servicio del que nos necesita, del que está a nuestro lado y el que no está al alcance nuestro también, si en alguna manera podemos bendecir y ayudar. Pero también nos has traído a colación, Señor, el perdón. Y tú fuiste la más grande demostración de perdón. Ahí en la cruz clamaste al Padre que perdonara a sus ejecutores porque no sabían lo que estaban haciendo. Ayúdanos, Señor, también para perdonar. Hay situaciones en la vida que nos han hecho daño, personas que nos han causado dolores, Señor. Las perdonamos en estos momentos, Señor. Las traemos a memoria nuestra y entregamos el perdón. Porque tu palabra me sentencia que si yo no perdono, tú tampoco me perdonarás. Y yo quiero sentirme perdonado en esta mañana. Me quiero sentir libre, Señor, sin ataduras. Quiero ver los cielos abiertos a mi favor, Padre. Quiero sentarme a la mesa con mis hermanos y poder disfrutar de esta cena en la cual vamos a comer tu pan y a beber tu sangre que representa ese vino que vamos a beber. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das una nueva oportunidad. Porque tú, Señor, has hablado de ese perdón maravilloso que debemos de entregar. El servicio, Señor, que no nos hace ser menos, todo lo contrario, porque tú lo miras y nos haces engrandecer, porque nos humillamos, Señor, delante de aquel que quizás probablemente ante nuestros ojos naturales no lo merece. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos, Señor, esta ordenanza que vamos a cumplir. El poder tomar, Señor, en nuestras manos el pan que representa tu cuerpo y poder tomar ese vino que representa la sangre que tú derramaste por cada uno de nosotros y sentirnos perdonados, Señor, de todo. Porque te llevaste nuestros pecados, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, por todo aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que permanezcan ahí de pie, por favor. Vamos a